Buenos días a todos, señores. Bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a tratar hoy el tema, señores, de el cálculo de materiales para el tendido de la red. En la clase pasada estuvimos hablando de lo que son los materiales que se utilizan y las reglas que se tienen que seguir para el tendido del cableado estructurado, ¿sí? Que hay que usar canaletas, ducterías, tuberías, que hay que dejar un espacio libre en la canaleta para que no queden demasiado apretados los cables, que toca hacer que no superen los 100 metros en los puntos de conexión, pues debe ser del computador a la pared, tiene que haber un cable, ahí va a haber un punto de interconexión, luego hasta el gabinete, ¿sí? Habrá, si es posible, puntos de consolidación, si es necesario, no si es, no porque siempre se requiera, solo cuando se necesite. Entonces vamos a hablar hoy, señores, de lo que es cómo calculamos esa cantidad de cable que tenemos que utilizar. ¿Cómo calculamos ese gasto que vamos a tener en cableado? ¿Oyeron? Entonces, la idea de la clase de hoy es que calculemos la cantidad de materiales a adquirir para determinar esa cantidad de cableado, pues, o de equipos a utilizar. Acá tengo una planilla de Excel que vamos a ir llenando con los cálculos respectivos, ¿sí? Los materiales que vamos a utilizar. Bueno, este plano que están viendo en estos momentos, señores, es el plano de una sala que se va a montar y para lo cual hay que calcular el cableado, el tendido de cableado que debemos utilizar. Tenemos de este lado, del lado izquierdo de la sala, un tablero con unas sillas, unos pupitres de estas sillas con brazos, para que esas clases que sean teóricas, y de este lado tienen unos equipos o una sala donde se van a ubicar una serie de equipos, 4 por mesa, ¿cierto? Y obviamente pues hay un televisor al que también por las indicaciones del diseño hay que llevarle un cable de red hasta el televisor y conectar el televisor a la red por cable, no por Wi-Fi. Entonces la idea es que determinemos cuánto cableado se va a necesitar para la ubicación del gabinete de red de este lado del edificio, del cuarto, perdón. Aquí tenemos las diferentes dimensiones que aparecen en el cuarto. Tiene una longitud de 607 centímetros, disculpen, sobre contra 484 de este lado. O sea, 4 metros 84 centímetros y 6 metros con 7 centímetros de este lado. Tenemos las dimensiones de las mesas, ¿cierto? Tienen 80 centímetros de ancho y 250 centímetros de largo. Y adicionalmente aquí tenemos las dimensiones incluso de la columna, que ahora van a ver por qué se necesitan estas dimensiones, ¿cierto? Porque por aquí van a pasar cables y eso hay que calcularlo. Tenemos una ventana de este lado, una ventana de este lado, y aquí está la puerta. Estos espacios de aquí son aires acondicionados, ¿sí? Esto específicamente es el salón de ensamble de aquí de la universidad, que se estaba haciendo un diseño para montar un laboratorio ahí con unos equipos, que pues hice este planito, pero digamos que se cambió el proyecto y se hizo una sala más, digamos que múltiple, para múltiples actividades. Acá tenemos la mesa, cómo va a quedar organizada, ¿sí? La canaleta va a pasar por debajo de la mesa y va a subir y va a conectar los tomas que están acá arriba, ¿sí? Obviamente pues se le va a mandar a hacer unas perforaciones a la mesa y en esas perforaciones se van a colocar los tomas para que descansen y ahí obviamente pues se conecten tanto los equipos de red como los cables eléctricos. El cálculo que vamos a hacer es exclusivamente de la parte del cableado de datos, ¿sí? De los computadores. No vamos a conectar la parte eléctrica, pero sí la vamos a tener en cuenta para el diseño, ¿sí? Sobre todo para la selección de la canaleta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta, señores, cuando vamos a calcular la cantidad de materiales a utilizar en una
en un trabajo de red? Pues sencillo, hay que comenzar a manipular los cálculos de dimensiones necesarias para lo que es el cableado, las dimensiones para lo que es la canaleta y la cantidad de recursos adicionales, tomas de pared, codos, ángulos planos, ¿sí? Para el tendido completo. Obviamente, la realización de esto se va a trabajar basado en los requerimientos de la norma, ¿oyeron? Entonces, teniendo en cuenta estas dimensiones y que la ubicación del cableado, perdón, del centro de cableado aquí va a ser aquí, el gabinete va a estar ubicado aquí al lado de esta columna, ¿cierto? Para que quede ya ubicado de esta forma y sea fácil de manipular por acá por detrás, no tengan que interrumpir acá el tablero ni ubicarse en esta zona. Y no tengan que pasar por las mesas acá para poder llegar de este lado, entonces se va a ubicar acá en esta sección de aquí. El cableado, señores, va a bajar, el gabinete va a estar aproximadamente a 2 metros de altura. Sí, siempre tiene que estar un poco alto para evitar que las personas lo vayan a tropezar, a golpear, incluso a golpearse cuando pasen por ahí. Lo ideal sería que esos centros de cableado estuvieran en una zona diferente, aislada, pero a veces por los requerimientos propios del espacio físico no se puede. Entonces, en este caso, señores, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular aquí la ubicación de este punto. Se va a bajar, vamos a hacer una bajante y vamos a calcular un sobrediseño también. Y vamos a aproximadamente de 2 metros para que haya un sobrediseño ahí del cableado y se pueda enrollar cableado dentro del gabinete. Y hay que calcular entonces cuánto cableado vamos a meter por estos lados. Lo primero que vamos a calcular antes del cableado es la cantidad de canaleta que vamos a necesitar comprar. Teniendo claro, señores, que la canaleta es esa canalización plástica por donde van a pasar los cables. Esa canalización se va a hacer o se va a manipular, señores, con una canaleta con división. Eso quiere decir, señores, que en esa división va a servir para separar los cables eléctricos de los cables de datos. Y ojo, los cables de datos deberán ser uno por cada computador, por lo menos. ¿Listo? Eso quiere decir, por ejemplo, señores, que para esta mesa mínimo vamos a necesitar 4 cables que salgan de cada punto y lleguen hasta el toma o hasta el gabinete acá, al lado de la columna. Si analizamos la mesa, el diseño implica que va a haber 3 cajas de tomas de datos. Cada caja va a tener 2 tomas, ¿cierto? Lo que implica que van a ser 6 puntos por mesa, a pesar de que solamente va a haber 4 computadores. ¿Esto porque? Pues sencillo, seguramente quieren colocar la posibilidad de que haya 2 tomas más para otro equipo adicional, algún portátil, o si algún toma se daña, pues esté el otro de respaldo, no sé. Ese es el requerimiento que nos están haciendo para para el montaje de esta red, ¿verdad? Esto quiere decir que por cada puesto de trabajo, por cada mesa, van a ser 6 conexiones. O sea, hay que hacer 6 tendidos de cables. Más el tendido de cable que va para el televisor, ya eso me da 7 tendidos. ¿Listo? 7 tendidos de cables que se van a necesitar acá. Perdón. Son 6 y 6 son 12, disculpen. 13 tendidos de cable que se van a utilizar. ¿Listo? La canaleta sí es una sola y ahí van a compartir todos los cables. Entonces calculemos primero el espacio de canaleta. Vamos a asumir que la canaleta va a bajar aquí pegada a la columna. Va a bajar 2 metros. Vamos a calcular la bajante de 2 metros. ¿Oyeron? Eso exagerando un poco porque sé que no va a tener 2 metros. Entonces, ya tenemos una bajante, 2 metros. Y eso hay que irlo sumando, señores. O sea, uno tiene que ir teniendo una planilla o una calculadora en mano para ir calculando el tendido que va a utilizar. En este caso, pues la canaleta. Ya van 2 metros de canaleta. Muy bien, aquí tenemos 31 centímetros, 62 centímetros y 31 centímetros más. Eso me da 62 y 62,
124 centímetros. ¿Oyeron? Entonces ya voy calculando 124 centímetros. 1,24, ¿sí? Si lo quiero pasar a metros. No tenemos la distancia que hay de aquí a acá, pero tenemos la distancia de la mesa. Digamos que, bueno, faltó este cálculo de aquí. Podemos decir que es aproximadamente 2 metros. La mesa mide 2,50, ¿sí? Hasta aquí serían 2,50. Entonces podemos decir que de aquí a aquí puede que haya 2 metros, o menos incluso. Pero vamos a asumir 2 metros. Siempre es bueno pasarse, ¿oyeron? No, es mejor que sobre y no que falte. Entonces vamos a decir que hay 2 metros más. Entonces ya llevamos 5,24 metros. Más esta distancia que hay de aquí a aquí, que es 4,84. Bueno, entonces 4,84. Ya van 10 metros con 8 centímetros. Más la distancia que hay de aquí a la columna para llegar al televisor, porque vamos a dejar el punto aquí al lado de la columna, serían otros 2 metros más. Ya van 12 metros con 8 centímetros. Pero no hemos terminado, faltan las canaletas de la mesa. ¿Listo? Las canaletas van a llegar hasta el último toma, vamos a decir que tienen una distancia también de 2 metros, para gastarnos una sola canaleta aquí, y serían 2 metros y 2 metros, o sea, serían 4 metros. Eso me da 16,08 metros de canaleta. Ahora, las canaletas no te la van a vender la cantidad que tú le digas, la canaleta, por lo menos el metraje que tú le digas. Las canaletas se venden en canaletas de 2 metros. ¿Listo? Esto quiere decir que el valor que me dio lo divido entre 2 y me da 8,04 canaletas. O sea, 8 canaletas. ¿Listo? En todo diseño que hagan como ingenieros, y esto es algo que tienen en cuenta todos los ingenieros de todas las partes, todos los diversos tipos de ingeniería que existen, los diseños siempre se hacen con un sobrediseño. Quiere decir, por ejemplo, si tú calculaste que el peso que iba a soportar tu edificio era de 1 tonelada, pues tú lo haces para que soporte 2 toneladas. Siempre le haces un sobrediseño por si acaso. Entonces acá va a ser lo mismo. Es probable que haya trozos de canaleta que vayan a sobrar porque la canaleta va a tocar cortarla. Para cubrir estos pedacitos toca cortar una canaleta de 62 centímetros aquí, o de 60 por lo menos, aquí otros espacios aquí. Y obviamente pues eso deberá ser tenido en cuenta, porque es probable que te quede un pedacito de canaleta y tú no vas a estar uniendo pedacito con pedacito. ¿Para qué? Porque eso se ve muy poco estético, ¿oyeron? Entonces, con un sobrediseño, por ejemplo, normalmente se va entre 10 y el 20% de sobrediseño. Entonces, si le hacemos un 20% de sobrediseño, sería aproximadamente 10 canaletas. Entonces ya tenemos la cantidad de canaletas que toca comprar, 10 canaletas. Entonces vamos a dejarla acá y vamos a ir apuntándola en la planilla de Excel. Muy bien, aquí vamos a apuntar los materiales que vamos a ir calculando. Ya tenemos las canaletas, vamos a corregir aquí. Canaletas, 10 canaletas, ¿cierto? Las canaletas se venden en 2 metros por cada canaleta. Vamos a decir aquí 2 metros. Vamos a calcular ahora el cableado, que es lo que normalmente toma más tiempo, porque obviamente hay que mirar cada computador de manera independiente, porque cada computador va a tener su propio cableado. Ahora, no es que hacemos un cálculo para cada máquina, no, hagamos un cálculo global, pero basado en la cantidad de computadores la cantidad de cables, perdón, que se van a manejar por cada tramo del plano, en este caso, del trazado que se va a hacer. Bueno, ya dijimos que iban a ser 13 computadores. Eso implicará, señores, que de la canaleta que va a estar ubicado aquí al lado de la columna, van a salir 13 cables. ¿Listo? Entonces, de esos 13 cables,
todos van a seguir este recorrido. Pero cuando lleguen a esta mesa de aquí, un grupo de cables va a seguir y otro va a ser ramificado hacia acá. Lo que implicará que de este lado ya va a haber menos cables. ¿Listo? Acá pasa lo mismo, salen los otros 6 cables para acá y queda un solo cable saliendo hacia el televisor al final. O sea que el último tramo de canaleta es el que va a tener la menor cantidad de cables posible porque va a tener un solo cable. Ahora, esto puede darme a mí la idea, sobre todo cuando uno no tiene mucha experiencia, me puede dar a mí la idea de decir, bueno, como acá es un solo cable, compro una canaleta delgadita y acá ya compro una más gruesa y acá una más gruesa para ahorrar. Pues la norma te dice, no, señores, disculpen, pero debes tener en cuenta que para todo tu trayecto, para todos tus tramos de red dentro de la organización, debes usar siempre las mismas dimensiones de canaleta. Así que, señores, si aquí va a llegar un solo cable, ¿cierto? Y en otra oficina tú tienes 20 equipos y lanzas una canaleta para cubrir 20 equipos, acá también tienes que usar las mismas dimensiones. No importa si va a ser un solo equipo. Eso es por estética, señores, para que todo se vea uniforme. Y eso es algo que busca la norma, ¿ya? Que los trabajos se vean todos uniformes. Normalmente, pues allá en la universidad, cuando trabajamos allá y se hacían los tendidos de la red, y todavía se hace así, la canaleta que se compra es la de una canaleta de 100 por 25, que son las dimensiones, ¿sí? Es una canaleta de pared que es bastante gruesa y por donde cabe muchísimo cable, tanto de datos como eléctrico, porque siempre se tiran los dos por la misma canaleta. Una canaleta con división. Ahora, señores, no importa si van poquitos cables o si van muchos cables, se tira siempre esa canaleta. Es más, cuando son demasiados cables, porque superan la capacidad de la canaleta, se tiran 2 canaletas en paralelo. ¿Ya ven? Pero siempre de la misma dimensión. Entonces, ahora que terminemos aquí, vamos a buscar cuál sería la canaleta ideal o la canaleta que podríamos utilizar para nuestro caso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya dijimos que había que hacer un recorrido aquí y por aquí iban a ir todos los cables y aquí ya se iban a ir separando, ¿verdad? Muy bien. Eso quiere decir que yo aquí, donde está la canaleta, había dejado una bajante de 2 metros, ¿sí? En vertical. Entonces serían 13 cables, cada uno de 2 metros. Ojo, esto es el cálculo de ese tramo. Obviamente no hemos terminado. No es que vamos a comprar cables de 2 metros. No, estamos haciendo el cálculo todavía. Entonces voy a pasarme una planilla de Excel para mostrarle cómo vamos a ir calculando esta parte del cableado. Ya dijimos 13 cables de 2 metros, con una distancia de 2 metros por ahora. Entonces, acá en la hoja 2, señores, vamos a colocar las diferentes distancias y las cantidades específicas de cableado que va a ir en esa distancia. Aquí ya se puso una fórmula de cantidad de cables por la distancia de los cables, para que se vaya calculando la cantidad de cableado total. Entonces dijimos 2 metros de bajante y ahí va a haber 13 cables. Listo. Ya va un total de 26 metros de cables necesarios para esa bajante. Y entonces así toca ir haciendo. Ahora toca mirar la columna. Entonces la columna va a ponerla cuántas dimensiones la columna y cuánta cantidad son. Y ahí se te va calculando el subtotal del cableado para ese tramo. ¿Oyeron? Entonces hagamos el cálculo ahora basado en el plano otra vez, en el plano que tenemos acá. Muy bien, entonces ya tenemos la bajante. Ahora viene este tramo de aquí, 31 centímetros, 62 centímetros y 31 centímetros. O sea, un metro con 24 centímetros, ¿verdad? Entonces, 124 centímetros. ¿Y cuántos cables pasarían por este tramo? Pues los mismos 13 cables que bajaron de aquí de la canaleta, del gabinete, perdón. O sea que serían entonces, bueno, lo estamos poniendo en metros, 1,24 por 13 otra vez, ¿sí?
voy a ir poniéndolo en la planilla de Excel. Listo, ahora viene este tramo de aquí. Dijimos que este tramo de aquí era de 2 metros, ¿sí? Entonces, serían otros 2 metros con 13 cables nuevamente, porque todavía no se ha ramificado ningún cable, ¿sí? Se escribe en la planilla. Ahora viene este tramo de acá. Pero no vamos a calcular el tramo completo, no vamos a llegar hasta acá. ¿Vieron? Porque aquí hay una ramificación. Entonces vamos a llegar hasta acá. Resulta que desde aquí, desde la esquina hasta la mesa, hay 60 centímetros. ¿Listo? Ese es el total de distancia que hay de aquí a la mesa. 60 centímetros. Entonces, y la mesa tiene 80 centímetros de ancho. La canaleta va a ir por toda la mitad, así que podemos decir que va a llegar 40 centímetros por acá. ¿Ya? Entonces serían 60 más 40, sería un metro, ¿no? Un metro más. Entonces sería, no, perdón, disculpen, 60 es de aquí hasta la columna, disculpen. Faltarían estos 31 centímetros de aquí. O sea que serían 91 centímetros hasta acá, más los 40 que van hasta acá, hasta la mitad de la mesa, que es de donde va a comenzar la ramificación hacia acá. Y en ese caso serían, ¿qué? Serían 131 metros. ¿Listo? 131 centímetros, disculpen. O sea, 1,31 metros. Y van 13 cables hasta ahí. Va para el archivo de Excel. Entonces, aquí tenemos los tramos que hemos calculado con la cantidad de cableado en esos tramos. Y estos son los subtotales que nos ha dado. ¿Listo? Si ponemos aquí la sumatoria, por ejemplo, pues ya llevamos 85 metros de cable. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo en ese tramo tan pequeño miren ya toda la cantidad de cableado que tenemos? Pues por eso es que estos cálculos tienen que hacerse bien. Muy bien, vamos por aquí, ¿no? Ahora vamos a sacar esta ramificación que va hasta acá. Que va a ser por esta canaleta, vamos a decir, podemos calcular la distancia de un solo toma, por ejemplo, hasta aquí, que serían 50 centímetros hasta este toma y 25 hasta el otro toma. Lo que nos daría 75 centímetros. Entonces calcularíamos aquí 75 centímetros. Después serían otros 50 hasta acá. ¿Ya ven? Y luego otros 50 hasta acá. O hacemos un cálculo mucho más sencillo y enseguida le vamos metiendo el sobrediseño. Y es que decimos, bueno, vamos a sacar el cableado de 2 metros para todo el mundo. Y después cortamos los tramos que hay que cortar. ¿Ya? Entonces decimos, bueno, 2 metros para la mesa, para todos los tomas, todos los cables. Son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, 6 cables por 2 metros cada cable. Listo, se apuntan al archivo de Excel. Listo. Ahora, desde este punto de aquí hasta acá hay 160 metros. ¿Por qué? Porque hay 120 metros de división de mesa en mesa y estamos saliendo de la mitad de la mesa. ¿Sí? Que son 40 centímetros. 40 más 120, 160. Más los 40 de aquí, ya van 2 metros, ¿cierto? O sea, serían 2 metros más. ¿Cuántos cables pasarían por acá? Ya no serían los 13, porque ya de aquí salieron 6. Serían los 6 cables que van para acá, más el del televisor. Serían 7 cables. ¿Listo? Entonces ya ahora decimos 2 metros con 7 cables. ¿Listo? Hasta aquí. Y hacemos lo mismo en esta mesa, 2 metros más por 6 tomas, por 6 equipos, ¿no? 6 cables de 2 metros cada uno. Entonces va para el archivo de Excel otra vez. ¿Y qué nos queda? Pues un solo cable que va a ir de aquí hasta acá
y luego va a llegar hasta este tramo de aquí, ¿cierto? Aquí vamos a decir que hay 2 metros, más este tramo de aquí, que serían de 91 centímetros hasta el televisor. Pongan ustedes 10 centímetros más aquí. No se hizo ese cálculo, aquí sí faltó. ¿Y cómo es que se llama? Bueno, se podría sacar haciendo la diferencia de todo lo que hemos calculado acá. Pero entonces vamos a decir que hay 100 centímetros hasta acá, 1 metro hasta aquí, más los 40, 1,40. ¿Listo? Entonces serían 1,40 más 2 serían 3,40. ¿Y cuántos van a pasar por ahí? Un solo cable. ¿Listo? Y aquí pasaría un solo cable que llega hasta el toma del televisor. Ahora veamos cuánto cableado nos estamos consumiendo. Según el cálculo, señores, nos estamos gastando 126 metros, 127 metros de cables. ¿Listo? Si a eso le ponemos un sobrediseño, perdón, igual a el valor de aquí por, vamos a ponerle un 20% de sobrediseño, 1,20, me da 151,86 metros de cable, o sea, 150 metros de cable, pónganlo ustedes, ¿sí? Entonces tenemos dos opciones. Compramos los 150 metros de cable para tener esa cabelita ahí de que llegue a sobrar algo, o compramos un carrete. Un carrete me sale más barato, pero el carrete tiene 300 metros. Lo que quiere decir que me voy a gastar medio carrete ahí. Hay que determinar si vale la pena comprarse el carrete completo o comprar solamente los 150 metros de cable. ¿Por qué comprarías el carrete completo? Pues porque vas a seguir haciendo más trabajo en el otro lado, ¿sí? Ese no es el único montaje que vas a hacer. Tú trabajas con otras empresas también. Y ese cable te puede sobrar ahí. Bueno, listo. Entonces ya tú determinarás si vas a comprar carrete o vas a comprar el cableado, ¿sí? Normalmente nosotros allá siempre comprábamos el carrete, por carrete, claro, porque ya se hacían muchos trabajos. Entonces un trabajo podía consumirse 10 carretes, por ejemplo. Entonces se compraban 12 y por si acaso sobraba uno por ahí y se quedaba para otro trabajo futuro, ¿ya? Entonces digamos que ya aquí queda esa potestad de las características propias del negocio como tal. Vamos a decir que vamos a comprar los 150 metros nada más porque este es el único trabajo que se va a hacer. Entonces vamos acá a la hoja 1 y ya tenemos 150 metros de cable, ¿no? Entonces 150 metros. Vamos para los tomas de pared, señores. Vamos a calcular cuántos tomas de pared. Bueno, llamémoslos tomas de pared. Son los jacks, ¿sí? Los que se van a ponchar para que quede el extremo ahí para poner los patchcords o los cables córticos que van a ir del computador al toma en la pared. En este caso, al toma en la mesa, ¿no? Muy bien. Entonces, sabemos que por cada puesto de trabajo, por cada mesa, van a haber 6 tomas de pared. ¿Listo? Ubicados en cada mesa. Eso me daría 6 y 6. Ya serían 12. Más el del televisor, 13. Entonces le hacemos un sobrediseño, ¿sí? Profe, pero Lo yo que me veo da 16 tomas. Entonces debería poner 16 tomas. Vamos a poner 17. Por si acaso se daña alguno, ahí tenemos de respuesta. Entonces se apunta en el archivo de Excel. ¿Listo? 17 tomas de pared. Patchcord. Y entonces los patchcord, ¿cuáles son? Los patchcord son los cables que van a ir del toma en la mesa al computador y en el gabinete del patch panel al switch. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuántos patchcord toca comprar? ¿Qué creen ustedes, señores? Son 13 equipos. Nada. Profesor, ¿no? ¿Cuántos? 13. 13.
¿Todos están de acuerdo? Porque si son 3 equipos, los 3 equipos necesitarán el cable al toma de la pared. Ajá. Uno por equipo, dice por aquí Zavala. Pero hay un pequeño problema, señores. No están teniendo en cuenta los patchcords que van en el gabinete. Recuerden que yo se los dije. Del computador al toma y les dije, y en el gabinete del patch panel al switch. Entonces ya con eso se me duplica la cantidad. ¿Ya ven? Entonces no serían 13, serían 26 patchcords que habría que comprar. ¿Ya ven? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Los patchcords, acuérdense, son esos cablecitos cortos. Vamos a comprar los patchcords de 1 metro, que es lo más pequeño que consiguen, ya que los tomos van a quedar aquí mismo y el computador va a estar ahí cerquita. Entonces, listo, patchcord de 1 metro, 26. Entonces compremos 30, por si acaso. No es que vayan a salir mal, porque normalmente los patchcords nomás se ponen, pero bueno, listo, ahí me quedan unos para más adelante. Entonces aquí ponemos enseguida 30 patchcords. De 1 metro cada patchcord. Ahora miren esto, ángulos externos, ángulos internos, ángulos planos, derivaciones T, etapas finales. Sí, vamos a ver qué es eso. Acuérdense de los accesorios que vimos en la clase pasada. Los que se colocan en las esquinas, en las curvas, en las ramificaciones de las canaletas. ¿Sí? Vamos a recordarlo un momentico con unas imágenes aquí de internet. Estas son los diferentes accesorios adicionales, ¿cierto? Las derivaciones T o las T simplemente pues son cuando tienes una canaleta que sigue una dirección, pero vas a sacar un tramo que vaya en otro sentido. Continuando ¿no? Este tramo lo continúas, pero sacas uno aquí perpendicular a ese. Eso sería una T. Estas son las tapas finales. La canaleta va a llegar hasta un punto y ahí va a dejar de colocarse. Entonces hay que poner una tapa al final para evitar que se le estén metiendo animales y cosas hacia la canaleta. Esto es un ángulo plano. ¿Cuándo se usa un ángulo plano? Pues en las esquinas donde voy a cruzar, pero el cable se va a seguir, en la canaleta se va a seguir manteniendo en la misma pared en donde está. Por ejemplo, digamos que esto azul es una pared. Todo esto es una pared como tal de una casa. Y por aquí está subiendo una canaleta hacia el techo. Esta parte de acá es el techo. Entonces, manteniéndose en la pared, o sea, no cambiándose a la pared que esté ubicada, por ejemplo, de este lado, sino siguiendo la misma pared, yo necesito cruzar hacia el techo. Digamos que para ir paralelo al techo. Bueno, para poder hacer esta curva, necesito este ángulo plano. ¿Sí? Este ángulo se coloca aquí en toda la unión de las dos columnas. De las dos canaletas, porque obviamente no vas a curvar la canaleta no se puede curvar así. Tienes que dejar un tramo hasta aquí y luego aquí pones otro tramo. Entonces, para tapar esa esquina de cables que se va a ver aquí, tú colocas un ángulo de estos. ¿Sí? Y ahí tapas ese espacio que quedó entre ambas canaletas. Y si lo pegas, no, mijo, no queda bien, eso no va a quedar estético. Esto te ayuda a que quede estético. Tenemos ángulos internos. Esto es para cuando haya curvas de pared ya, una pared que se curve. ¿Sí? Tenemos ángulos externos. Este normalmente aplica cuando hay columnas. Ahora les voy a mostrar. Este también aplica para columnas, pero también aplica para esquinas en una pared. Y estos son uniones. Se aplican o se colocan cuando, por ejemplo, termina una canaleta y empieza otra. ¿Por qué? Porque a veces no quedan bien. Digamos que quedan puestas las canaletas, pero las tapas de las canaletas a veces no encajan perfectamente y queda un espacio ahí, se ve una línea de separación. Entonces esta tapa la usas para ocultar esa línea en la mitad, ese mal empalme que pudo haber quedado en las canaletas. ¿Oyeron? Hay personas que no las usan, hay personas que no usan estos accesorios y la verdad se ven bastante feas esas canaletas. Esos tendidos no se ven estéticos. ¿Oyeron? Esto no se atornilla ni nada, esto solamente se coloca y ya queda asegurado y listo, ya. No hay que hacer ningún trabajo adicional y no son caros, así que ahorrar en esto no me parece, no se justifica.
Muy bien, entonces, ¿dónde colocaríamos esos elementos? Muy bien. Podemos bajar la canaleta por aquí pegada a la pared. Sí, la podemos bajar a la columna, perdón. Pero el problema es el cruce. ¿Sí? Lo mejor sería bajar un poquito separado, cruzar aquí para poner un ángulo plano hacia acá, y acá si se pone un codo, un ángulo interno, y se sigue el cruce hasta acá. Entonces, sería aquí un ángulo plano, ¿cierto? Ya por acá sería un codo interno, un codo externo, un codo externo, un codo interno, interno, ¿sí? Entonces, por lo menos, viendo el diseño, ¿sí? Digamos que el cable va a ir bajando por la pared, va bajando por la pared y se va a cruzar en algún momento así. Y ahí ponemos el ángulo plano. Y después va a llegar a la columna y va a cruzar. Y ahí vamos a poner un codo, ¿sí? Perdón, un ángulo externo. Entonces llevamos un ángulo plano y se colocaría, aquí no iría ángulo plano por ningún lado, aquí tampoco, se colocaría otro ángulo plano aquí. Para la canaleta que viene, digamos que aproximadamente a 30 centímetros del piso, que es aproximadamente entre 30 a 40 centímetros del piso que se recomienda colocar las canaletas, y aquí va a subir. Entonces, en ese paso de aquí, para subir por la pared, hay que colocar un ángulo plano ahí. O sea que serían dos ángulos planos. Acá sí podemos comprar exactamente lo que necesitemos, porque esto no más es ponerlo y ya. Podemos comprar un poquito más, pero digamos que no se justifica de mucho. Ahora, ángulos internos, o sea, los que se ponen aquí en las esquinas internas, aquí, para hacer este cruce interno. Aquí iría 1, 2, 3, 4 ángulos internos, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta también que aquí la canaleta que empalma con la mesa va a venir subiendo, o sea que a pesar de que la canaleta va a seguir un tramo hacia acá, va a haber una derivación y una separación para subir, digamos que por aquí, para ir subiendo hasta llegar al borde de la mesa y luego ramificarse hasta acá. O sea que aquí toca poner otro codo interno, ¿sí? Entonces ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 codos internos. 6 ángulos internos. Ahora, ángulos externos. Pues aquí y acá. Ya no hay otro lugar donde poner ángulos externos, ¿verdad? Entonces serían dos ángulos externos. Derivaciones T. O sea, donde se haga una saliente hacia otra dirección. Entonces, tenemos la canaleta que sigue por aquí derecho. Y aquí va a haber una derivación T y aquí va a haber otra. Porque de ese cable que va a ir derecho por el piso, aquí va a haber una salida hacia acá. Mientras el cable continúa, ahí va a haber una derivación hacia arriba. Para los cables que van hacia los computadores. Entonces necesitaríamos dos derivaciones en T, o dos T's. Perdón. Ahora, tapas finales. ¿Listo? Esas tapas finales, pues se colocan donde termina la canaleta y ya no viene más nada. Por ejemplo, en este extremo de aquí. Acá no, porque aquí va a estar pegado a otra canaleta, ¿cierto? Entonces, aquí toca poner una tapa. El otro extremo también otra tapa, ya van dos tapas. Y aquí, a la llegada del televisor, perdón, podríamos poner otra tapa, pero ahí va a llegar, la caja sobre pared. Entonces la canaleta muere en la caja. Así que no se necesita una tapa. Y en el otro extremo, aquí llega al centro de cableado y por ahí salen todos los cableados, así que no puedo tapar ese pedazo. Entonces serían dos tapas nada más. Veamos cómo va nuestro archivo de Excel. Listo, ya tenemos aquí las diferentes cantidades.
¿Qué nos queda pendiente? Las cajas donde se van a colocar los tomas de pared, las tapas para esas cajas, el gabinete y el patch panel que vamos a utilizar. ¿Listo? No vamos a preocuparnos por un switch porque nosotros solamente hacemos el tendido del cableado y listo. Ya del switch y de los equipos activos que se van a utilizar en esa red, pues ya tienen que pensarlo en la empresa o alguien más. Pero nosotros nos contratan por el tendido, nada más. Muy bien, veamos qué son esas cajas sobre pared. Esto sería los tomas de pared, ¿cierto? Esto que está aquí es la tapa. Esa tapa se coloca sobre la caja. ¿Ya? La caja sería esta. Entonces, aquí se pone la tapa y obviamente en la tapa se colocan los RJ45, ¿sí? Los tomas de pared. Entonces, eso lo venden todo separado. Ahora mismo se consiguen algunos completamente armados, ¿sí? La caja con la tapa y con los tomas, pero listo, ya eso es mucho más práctico para uno que va a hacer el tendido, comprar cada cosa separada. Así puede uno jugar con el sistema y hacerlo a su modo. Ahora, hay tapas que vienen de 2 tomas, tapas de 3 tomas, ¿sí? Hay diferentes cajas, véanlas. Tapas de un solo toma. Entonces, en este caso necesitaríamos 1, 2 y 3 cajas por mesa, más la caja del televisor, ¿sí? Entonces serían 6, 7 cajas. Y tapas, bueno, aquí de a 2, tapas de a 2, con 2 ranuras, 1, 2, 3, serían 6 para las mesas. Y el del televisor, como es una sola conexión, una tapa sencilla, con una sola ranura. ¿Ya ven? Entonces serían 7 cajas, 6 tapas dobles y una tapa sencilla. 7 cajas sobre pared, así se le llama. 3 cajas, tapas para caja serían 6, pero dobles. Y una sencilla. Listo. Si queremos hacer el sobrediseño, bueno, compremos 8 cajas, por ejemplo, o 9. 7 cajas, 7 tapas, por si se daña alguna. Y 2 tapas de esta por si acaso. Ya pensando en sobrediseño, señores. Muy bien, gabinete. Antes de hablar del gabinete y del patch panel, obviamente pues patch panel vamos a necesitar uno solo de 24 puertos. ¿Por qué? Si son solamente 13 tomas, 13 computadores, no existen los patch panel de 13. Existen los patch panel de 24, de 48, ¿verdad? Siempre en ese tipo de bloques. Entonces, el más pequeño que yo puedo conseguir, ideal para que quepa en el gabinete, todo quede bien plasmado, es el patch panel de 24 puertos, de los cuales solamente voy a conectar 13. Ahora, puedo comprar un patch panel que no tiene los tomas, pero entonces me tocaría comprar el doble de tomas de pared para conectar el patch panel y los tomas que van en la pared frente a los computadores. Con respecto al gabinete, también uno solo. Pero hay que tener en cuenta de qué dimensiones lo voy a comprar. ¿Listo? Pero antes de calcular esto, calculemos algo que no hemos calculado, que es qué tipo de canaleta vamos a comprar. ¿Oyeron? Entonces vamos a mirar una tablita que yo les presenté en la clase pasada para ver si determinamos qué canaleta vamos a usar. Bueno, tenemos esta tablita. Obviamente es una tablita que está un poco incompleta. No habla de las dimensiones del cableado. No dice si es UTP categoría 6, categoría 5. Simplemente es a modo de ejemplo, señores. Entonces tenemos estas diferentes dimensiones de canaleta y la cantidad de cable que soporta esas canaletas. ¿Oyeron? Ahora, recuerden que dijimos que íbamos a trabajar las canaletas para meter cables de datos y cables eléctricos. Si hacemos eso, señores, nos toca determinar que vamos a utilizar canaletas con división.
¿Cuáles son las canaletas con división? Pues esas que tienen una línea en la mitad que separa la parte eléctrica de la parte cableada, de la parte de datos, como les mostré en la clase pasada. Y acá se identifican porque tienen la palabra CD. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta la mayor dimensión de cables que tenemos, que es de 12 cables, perdón, 13 cables, y el hecho de que toca dejar siempre un espacio libre en la canaleta para poder manipular y hacer mantenimiento a ese cableado, pues vamos a tener en cuenta que hay que dejar un 40% libre sin uso de la canaleta. Así que, por ejemplo, no podré usar la de 40 por 25 porque tiene espacio para los 13 cables exactos. ¿Ya? Adicional a eso no tiene división. Y la que tiene división es para 12 cables nada más. Entonces, lo que me quedaría a mí, pensando también en sobrediseño, es esta, la de 60 por 40. La que tiene el CD, o sea, con división que permite 28 cables, más el cable eléctrico, obviamente. Entonces, esa es la que me sirve a mí. Con eso cubro el sobrediseño. Estoy pensando en una posible expansión o crecimiento de esa red. Y listo. Digamos que ya seleccioné la canaleta que vamos a utilizar. En todo el tramo, en todo momento, ¿sí? La de 60 por 40. Entonces vamos a poner aquí 60 por 40 CD. ¿Listo? Con división. Muy bien, ahora sí, vamos a lo que nos queda pendiente, que es el gabinete. Como esto va a ser 13 puntos de red, un switch de 24 puertos, que es lo que mínimo que yo puedo conseguir de este tipo, me va a servir. Entonces, un switch de 24 puertos, y hay que tener en cuenta las dimensiones de los switches y de los patch panel. Normalmente los switches se miden, o sea, los gabinetes se miden en una unidad llamada unidades de rack, o RU o U, a veces le dicen. Y esas unidades de rack es básicamente el tamaño que ocupa un equipo sencillo en el gabinete. Un switch, por ejemplo, tiene una altura de una U de rack. Ya eso está medido. Entonces vamos a mostrarles. Digamos, señores, esta distancia de aquí a aquí, esta altura, es una U de rack. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos para el gabinete? Vamos acá. Acá tengo varios gabinetes, ¿cierto? Entonces, si vamos a colocar un switch que ocupa una U y un patch panel que puede ocupar una o dos U's también de rack, entonces digamos que van a usar 2 U de rack, ya tendríamos 3 U consumidas. Muy bien, entonces veamos este gabinete que está aquí. Hacerle publicidad a Mercado Libre. Bueno, este es de CCTV para la parte de redes o de la parte eléctrica, pero se ve pequeño. ¿Sí? Este cuando mucho es de 3 U's, creo que es. 4 U cuando mucho. No da las dimensiones, pero sí, es como de 3 U's. O sea, no nos sirve. ¿Verdad? Vamos a ver aquí. Este es de 5 unidades de rack. 5 RU. Entonces quedaría el switch una unidad y el patch panel 2 unidades. No me quedaría mucho espacio para manipular. Tengan en cuenta algo, señores, esto puede fallar y puede requerir que se reponche algo. Puede requerir que se cambie algún equipo, que se mueva algo de así. Entonces, digamos que tenemos que tener siempre pendiente, hey, si algo sale mal, ¿cómo hago para repararlo? Si ahí eso está muy apretado. Entonces hay que pensar en esa posibilidad. Y adicional a eso hay que pensar en crecimiento. ¿Listo? A nosotros una vez nos pasó que, pero claro, nos pasó que nos quedamos cortos en un gabinete. Tuvimos que poner un gabinete al lado, claro, que tampoco fue culpa de nosotros porque el espacio donde nos dieron para colocar ese gabinete era muy pequeño. Entonces no podíamos usar un gabinete más grande. Y esa red creció bastante, o sea, cada vez traían más equipos y más equipos y más equipos. Entonces nos tocó poner un gabinete al lado, otro gabinete más.
y el espacio quedó bastante reducido. Tanto así que cuando iban a hacer mantenimiento ahí, los muchachos quedaban muy incómodos. Entonces, esas son cosas que uno tiene que tener en cuenta también. Entonces, 5 unidades de rack, nada, no me sirve. A ver qué más hay por aquí. Este que se ve más grande. Este es de 7 unidades de rack. Entonces, ya queda aquí el switch, quedan los paneles, 2 metros, 2 unidades de rack, serían 3, ya me quedarían 4, pues digamos que sí tendría una gabela para trabajar. O sea que este sería un gabinete mucho más adecuado. Me da la posibilidad de poder meter otros switches si es caso, pero digamos que ya hay, solamente en caso de ser necesario, porque habría que poner otro patch panel o cambiar ese por uno de 24 que tenga 3 unidades de rack, por ejemplo. Entonces digamos que ya sí, escoger esto ya depende mucho de la experiencia que tú tengas con respecto a este montaje de estos equipos. Entonces vamos a decir que vamos a comprar un gabinete de 7 unidades de rack. 7R1. Y listo. Ya ahí tenemos, señores, nuestro cálculo de materiales que debemos comprar para el tendido de esa red que está ahí, que está en ese plano que nos aparece ahí, que es una red pequeñita, sencillita. Y miren que a pesar de todo se van a requerir 150 metros de cable, 10 canaletas, 17 tomas de pared. ¿Listo? Les comento, la semana pasada hicimos un trabajo en la casa que pusimos unas canaletas para cubrir unos cables de red que pasaban por 3/4. Y hicimos unos cálculos para unos posibles movimientos que si movemos los computadores del lugar, entonces tiramos canaletas en diferentes direcciones. Nos gastamos 18 canaletas para 3/4. Entonces, siempre a veces uno tiene que hacer bien ese cálculo para que obviamente nos sobraron 2 canaletas. Pero bueno, ahí quedaron ya para cualquier cosa futura. ¿Ya ven? Entonces, esta es la forma como aproximadamente se hacen este tipo de cableados. ¿Por qué aproximadamente? Porque es que hay gente ya que con la experiencia lo hace todo a cálculos mentales y saca todo rápido. Por lo menos el contratista que trabajaba conmigo en la parte de redes, él llegaba y decía, no, mira, vamos a montar una red así, así, así. Entonces se acaba enseguida, comenzaba a pensar, no, aquí se van a necesitar 10 canaletas con 2 cajas de 200 metros de cable, tantos tomas. Ya él sacaba el cálculo enseguida porque ya tenía esa destreza. Tanto hacer el ejercicio ya lo tenía mecanizado prácticamente. Y preciso, lo que él decía era lo que se necesitaba. Entonces, digamos que esa es la forma, sí, cómo se realiza este proceso o cómo se podría realizar este proceso, porque cada quien lo hace a su modo. Bueno, señores, con eso terminamos el tema de la clase de hoy y nos veríamos en la próxima clase.